Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Ítalo Vergara, periodista de la agencia de noticias Andina. Los ríos de la Amazonía peruana representan una parte fundamental del ecosistema. Son vitales tanto para el desarrollo de los pueblos amazónicos como para la sostenibilidad de miles de especies animales y vegetales. Sin embargo, diversos factores pueden poner en peligro la integridad de estos cuerpos fluviales, entre ellos la construcción de infraestructuras, puertos y centrales hidroeléctricas, que amenazan constantemente el flujo de los ríos y la vida de las especies que en ellos viven. Por ello, un grupo de expertos emprendió un proyecto bautizado como Ríos Danzantes, el cual pretende hacer uso de diversos instrumentos de observación y medición para estudiar y concientizar sobre la importancia de mantener el equilibrio natural de los ríos, además de mostrar cómo danzan estos cuerpos fluviales a través del tiempo, es decir, cómo cambian su flujo y características año a año. En este episodio de Andina Podcast conoceremos más sobre esta investigación y sus interesantes resultados. En 2018, expertos del Centro de Investigación y Tecnología del Agua, CITA, de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, iniciaron un proyecto cuyo objetivo era estudiar a profundidad la morfología de los ríos de la Amazonía, iniciativa que bautizaron como Ríos Danzantes. Así, esta investigación, financiada por la Fundación Moore, pudo conocer cómo cambia el flujo del agua y las características físicas de los ríos Amazonas, Huallaga, Marañón y Ucayali a través de los años. Además, pudo indagar sobre la composición de sus aguas y cómo esto podría verse afectado por obras de infraestructura, tales como hidroeléctricas, hidrovías y puertos fluviales, según comenta David Barreto, ingeniero e investigador principal del proyecto. Existían diversas iniciativas de infraestructura en la Amazonía. Había en la cartera de proyectos a nivel público, se manejaban diversos proyectos de infraestructura en la Amazonía. Llámese proyectos portuarios a nivel fluvial, embarcaderos, hidrovía amazónica, diversos proyectos hidroeléctricos en la zona de la Cuenca Alta, en el río Marañón. Entonces, dado que había diversas iniciativas de proyectos de infraestructura, se necesitaba un ente técnico que pueda aportar, generar información que sirva de referencia para ver si estos estudios que se estaban dando estaban siendo lo suficientes, si es que hacía falta tener mayor detenimiento de información dada la complejidad de estos ríos. Y desarrollamos este proyecto donde el objetivo es justamente conocer la dinámica fluvial de los ríos, desde cómo se mueve a través de imágenes satelitales, porque estos ríos tienen una alta migración, es decir, cambian, se mueven mucho lateralmente, sobre todo los que están en la llanura amazónica. Conocerlos también a nivel de sección para ver cuánto sedimento transportan, qué tipo de sedimento hay, cuánto es su cantidad, cómo cambia en el año. ¿Y por qué es esto importante? Porque cuando hacemos un proyecto de infraestructura, se requieren dos estudios, un estudio de ingeniería y un estudio de impacto ambiental. Y estos estudios tienen siempre unos términos de referencia, tienen decir unos lineamientos de qué cosa va a componer estos estudios. Nosotros a lo largo de definir las metodologías para elaborar línea base ambiental, sobre todo en la parte física de los ríos, nos dimos cuenta que a nivel nacional, en estas dos disciplinas, fluviomorfología, que es la dinámica fluvial de los ríos, y el transporte de sedimento, pues carecíamos de metodologías, de estándares, de especificaciones que contribuyan a elaborar una línea base ambiental sólida, completa, para sobre eso poder planificar. Cabe resaltar que el nombre Ríos Danzantes nace debido al movimiento que evocan los cuerpos de agua cuando sus imágenes, tomadas por satélites desde hace varias décadas, son recopiladas y comparadas, explica el Dr. Patrick Benail, director del CITA. El proyecto tiene realmente un título para un público general. Ese título es Ríos Danzantes y este título evoca justamente uno de los mensajes principales del proyecto y es dar a conocer, dar a entender al público que los ríos
principalmente los ríos andino-amazónicos, es decir, que nacen en los Andes y que desembocan hacia la llanura amazónica, son ríos que están en movimiento. No son estructuras estáticas, no son estructuras que se quedan fijas en el tiempo, y queremos enfatizar sobre el hecho de que son estructuras que se mueven, que transportan mucho más que agua, y que hay que tener en cuenta ese movimiento natural de los ríos para poder diseñar obras de infraestructura que vayan en cierta medida en contra o que no consideren el movimiento natural de los ríos. Hay una guía A que está directamente dirigida a un público interesado en cómo utilizar imágenes satelitales para caracterizar su río a lo largo del tiempo. Básicamente se toman las fotos del satélite y se ve cómo era el río en los 80s, cómo era el río en los 90s, cómo es el río hoy día y se compara. Y de ahí sale justamente la apología a ríos danzantes. Cuando tú generas en una misma imagen para un mismo sector del río, te das cuenta que el río se mueve, que parece una serpiente viva y evoca el movimiento de una persona que está danzando, que está bailando. Luego tienes guías B, que es una guía B que está dirigida hacia el estudio del elemento agua, del elemento hídrico del río. Y luego las guías C y D van más dirigidas hacia el sedimento, hacia las partículas sólidas que transporta el río. Y por último, una guía E que está dirigida más hacia la parte alta de la montaña. Es necesario precisar que el estudio de la morfología y los sedimentos que transportan los ríos, como la arena y la arcilla, es importante porque permite saber cómo se va a comportar un río en el futuro, cuál será su movimiento y qué nivel de agua tendrá en los próximos años. Además, la iniciativa permite concientizar a los actores involucrados en obras de infraestructura fluvial, como puertos, hidrovías o centrales hidroeléctricas, para que consideren dentro de su plan de diseño de obra aspectos como el flujo de sedimentos, transporte de agua y migración de los peces, según Benail. El sedimento se refiere a las partículas pequeñas, grandes, medianas, en suspensión en el río. Esas partículas provienen principalmente de procesos de erosión de la roca aguas arriba. Un río generalmente en su nacimiento presenta una coloración muy transparente. El agua es cristalina y a medida que el río avanza en su cauce natural, va recogiendo esas sustancias, esos elementos que se van soltando de la roca, del suelo por el cual transita, y eso constituye los sedimentos. Hay materiales allí orgánicos, inorgánicos. La misma vegetación circundante al río va generando sustancias que van enriqueciendo al río, y tenemos como humanos esa noción de que un agua oscura es un agua contaminada, un agua sucia. En el caso de los ríos amazónicos es al contrario. Más oscura el agua, mayor concentración de nutrientes, mayor concentración de elementos que van a ser el alimento de toda la llanura amazónica. Entonces, todos esos sedimentos en realidad son un aporte en nutrientes, en material, y que son el responsable directo de la riqueza de diversidad y la riqueza de productividad de la Amazonía. El sedimento, al contrario de esa percepción habitual de que es como una connotación de agua sucia, de agua turbia y que no puede ser utilizada, es sinónimo de riqueza, sinónimo de productividad. Es el alimento de la cuenca amazónica. En el caso concreto de una hidroeléctrica, por ejemplo, al tener una represa y paredes que impiden el flujo natural del agua, la migración de los peces se verá perjudicada, así como el transporte de sedimentos y nutrientes vitales para la existencia de la llanura amazónica y pueblos ribereños, comenta Barreto. Una hidroeléctrica, por lo general, tiene un diseño de represar el agua para almacenar, aumentar su altura de agua y poder generar con esa caída la generación de electricidad. Cuando es una mega central hidroeléctrica, una gran central hidroeléctrica, por lo general, son paredes que interrumpen el flujo natural del río. Es decir, cortan el flujo natural del río, represan el agua y acumulan gran cantidad de sedimentos. O sea, porque el agua pasa, se genera y luego pasa, pero el transporte de sedimentos se restringe, cambia. Para ese caso, una gran cantidad de especies de peces puede verse perjudicada, lo que termina afectando a las poblaciones que dependen de su pesca, advierte Benail. Una obra de infraestructura como una central eléctrica también tiene efectos en el sentido contrario, principalmente en temas de flujos migratorios de peces, por ejemplo. Hay muchos peces cuyo hábitat no es una sección del río, su hábitat es todo el río en realidad. Existen enormes peces que migran,
que tienen diferentes partes de su ciclo de vida, así como el ejemplo típico del salmón en Norteamérica, en donde se conoce que el pez remonta el río para ir luego a reproducirse aguas arriba. En los ríos andino-amazónicos sucede lo mismo. Hay especies que migran incluso miles de kilómetros buscando el lugar de desove y completar su ciclo de vida. Imagina la barrera que puede representar una central hidroeléctrica en el flujo migratorio de los peces. Y no solo dentro de la población de los peces, muchos de esos peces juegan un rol de dispersor de semillas de otras plantas, dispersan igualmente nutrientes. Esos peces aguas arriba traen nutrientes de la Amazonía, los empiezan a subir aguas arriba, y si se ve afectada su migración, ese flujo de nutrientes, esa dispersión de semillas, la misma población de peces se ve completamente alterada y no logran llegar a su lugar de desove, poniendo en peligro entonces la reproducción de esos peces y las consecuencias que se pueden ver aguas abajo. Si poblaciones aguas abajo dependen de esa población de peces para su sustento, van a ver amenazada su subsistencia porque los peces no van a poder llegar a las poblaciones que normalmente tienen. En el ámbito científico, este estudio permitió entender mejor los ríos y por caracterizar es simplemente definirlos, describirlos en su ancho, en su profundidad, en su sinuosidad, en sus movimientos. Darnos cuenta que cuando decimos ríos andino-amazónicos, estamos realmente hablando de una diversidad de ríos. No todos los ríos son iguales. Cada uno tiene sus características particulares. Lo que yo puedo estar desarrollando como obra en el Marañón puede que no tengan los mismos efectos en el Ucayali. ¿Por qué? Porque son ríos totalmente diferentes, con dinámicas diferentes, con historias diferentes de cómo se comportan. Entonces, un mensaje importante de los estudios es, cuidado, lo que tú hagas en un río o en una sección del río no puede ser extrapolado a otra sección porque puede que se esté comportando de forma totalmente diferente. Un dato importante a resaltar es que el río Amazonas es considerada la cuenca fluvial con mayor diversidad biológica del mundo. Contiene el mayor sistema de agua dulce del planeta y descarga entre un 15 a un 20% del agua dulce líquida del mundo en el Océano Atlántico, según revela la Organización del Tratado para la Cooperación Amazónica, que involucra a 8 países de Sudamérica, incluido Perú. Con el proyecto culminado, los investigadores lanzaron una página web llamada Dancing Rivers, en donde se podrá encontrar toda la información recopilada sobre la investigación, así como guías con parámetros de referencia que deben ser aplicados por futuras obras fluviales para asegurar la sostenibilidad de los ríos amazónicos. Además, cuenta con los gráficos del movimiento de los ríos, que danzan al ritmo del tiempo. Similares investigaciones se han venido desarrollando por diversas entidades públicas y privadas, como es el caso del proyecto de la Universidad Científica del Sur que busca convertir a las aves marinas en guardianas del océano, dotándolas de cámaras y GPS. Puedes conocer más sobre esta iniciativa en nuestra sección de podcast. Si deseas conocer más historias sobre ciencia, tecnología e innovación, ingresa a nuestra página web www.podcast.andina.pe y síguenos en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido y editado por Ítalo Vergara. Gracias por escuchar.